No me encontrarás aquí cuando vuelvas. Eso fue lo último que le dije. La frase cayó entre nosotros como un hacha en madera blanda. Definitiva, pesada, quizá hasta un poco patética. No grité. No lloré. Simplemente lo dije mientras la música retumbaba detrás de nosotros y las antorchas parpadeaban a lo largo de la orilla. Ella hizo una pausa, ladeó la cabeza. Luego se rió. No con nerviosismo, no con dulzura. Se rió como si le hubiera contado el remate de una comedia de situación que nunca respetó. Como si la idea de que yo me fuera, de que realmente me fuera, fuera tan escandalosa. No merecía más que diversión. Y luego volvió a bailar con él. No me fui de inmediato. Me quedé allí un momento intentando averiguar cómo había llegado a ese punto exacto. Como pasé de ser el hombre que solía prepararle el desayuno en la cama al hombre cuyos límites eran material de comedia. La arena se sentía fría bajo mis pies. Ese tipo de frío que trepa. No dije adiós. Caminé entre los árboles detrás de la playa y me fui por donde había venido, solo. Nadie se dio cuenta, ni siquiera ella. Pero mientras ella daba vueltas bajo guirnaldas de luces y música con un hombre que no era su marido, yo tomé la decisión más silenciosa y seria de mi vida. Y no vino acompañada de fuegos artificiales. Empezó con un viaje en taxi que nunca planeé tomar. Un álbum compartido eliminado, un teléfono arrojado al inodoro de un motel, y luego el silencio. Porque cuando desaparecí, no di portazos ni dejé cartas. No despotriqué en las redes sociales ni hice las maletas de forma dramática. Hice lo que ella nunca esperó. Lo dije en serio. ¿Y qué pasó después? Digamos que la gente no se ríe igual cuando el chiste se acaba. Cuando salí a la carretera principal, ni siquiera sabía a dónde iba. A mi teléfono le quedaba un 12% de batería. Tenía arena en los zapatos y todavía llevaba la camisa de botones que ella me dijo que, por una vez, me quedaba decente. Recuerdo ese detalle porque lo dijo entre sorbos de su segundo mojito, justo antes de pedirle a Jace que le enseñara cómo se movían los lugareños. No fui a casa. Ni siquiera fui a un hotel. Tomé un coche compartido hasta la ciudad, reservé una habitación de última hora en una posada ruinosa detrás de una cabaña de mariscos y me senté en el borde de una cama que olía ligeramente a moho y arrepentimiento. Me quedé mirando la pared durante casi una hora. Sin televisión, sin música, solo silencio. Ese tipo de silencio al que le crecen dientes y muerdes y te sientas en él el tiempo suficiente. Los mensajes de texto empezaron a las 11:42 de la noche. Lorna. Oye, ¿dónde estás? ¿Estás siendo dramático? Lorna, en serio, Everett, deja de enfurruñarte. Es solo una fiesta. Lorna, vuelve. Me estoy cansando de fingir que no te fuiste enfadado. A las 12:19 de la noche, finalmente llamó. Dejé que sonara. Luego otra vez a las 12:26 y a las 12:40. A la 1 de la madrugada, cambió a mensajes de voz. El primero empezó con un suspiro de fastidio. El segundo era todo risas de fondo y una voz de puchero falso. Everett, vuelve. Estás siendo muy raro. Pero el tercero fue el que lo cambió todo. El que soltó algo dentro de mí. Su voz era más baja. Arrastrando las palabras. Podía oír el viento y las olas detrás de ella. Si crees que irte te hizo parecer fuerte, te equivocas. Solo eres un cobarde. Por esto la gente piensa que eres blando, Everett. No haces nada. Solo te sientas ahí y sientes lástima por ti mismo. Ese fue el momento en que me levanté, cogí mi teléfono y empecé a borrarlo todo. Fotos, hilos de conversación, notas compartidas, nuestra lista de Spotify. Desapareció. No grité. No lloré. Simplemente borré en silencio, meticulosamente. Y todo el tiempo, lo único en lo que podía pensar era, realmente se río cuando tracé una línea. Nunca pensó que me iría, y quizá una parte de mí tampoco. Pero ahí estaba, fuera de casa, fuera del radar y, por una vez, sin dar explicaciones. A la mañana siguiente recibí un mensaje de su hermana, Carly. Carly, ¿qué pasó? Laura está como loca. Dice que desapareciste.
No respondí. No por crueldad, sino porque sabía que si abría la puerta, aunque fuera una rendija, me arrastrarían de nuevo. Y no estaba seguro de poder sobrevivirlo esta vez. Ni la manipulación, ni la negación, ni el fingir que estaba exagerando de nuevo. Simplemente no podía más. Pero he aquí la cuestión. El silencio grita más fuerte que cualquier palabra que yo haya dicho. Al mediodía, estaba llamando a mi oficina. A las 2 de la tarde, había enviado un correo electrónico con el asunto: ¿podemos hablar sin que actúes como un fantasma? No lo abrí, porque mientras ella estaba ocupada intentando ponerse al día, yo estaba ocupado recordando cosas. Cosas que había enterrado, pequeños momentos, insultos casuales, medias mentiras que me tragué porque no quería pelear. Todo volvió como fragmentos de cristal. Y fue entonces cuando empecé a cuestionarme de verdad, cuánto tiempo había sido yo el chiste en mi propio matrimonio. No tenía la respuesta entonces. Pero estaba a punto de descubrirlo, porque más tarde esa noche, en un momento de debilidad o curiosidad o algo intermedio, finalmente abrí su galería en la nube. Y lo que vi allí no fue solo traición. Fue una prueba. No tenía la intención de abrir su álbum oculto. Ese no era el plan. No buscaba castigarme. Ni siquiera intentaba espiar. Pero en esa pequeña y oscura habitación de motel, con las cortinas corridas contra el cegador sol de Carolina y el silencio presionando mi pecho como un peso, cometí el error de iniciar sesión en la cuenta compartida de la nube que creamos cuando nos casamos. No estaba bien escondido, solo enterrado bajo una carpeta llamada Eventos de respaldo. Hice clic sin pensar. Al principio, no parecía nada. Fotos de la fiesta de Navidad del año pasado. Algunas tomas de su retiro de yoga. Selfies aleatorios con nuestro gato. Pero entonces vi el álbum etiquetado como Taller Ashbel. Casi me río. Recordaba ese viaje. Se suponía que era un seminario de desarrollo profesional de una semana. No me habían invitado. No se permiten cónyuges. Todo es networking y conferencias, había dicho. Volvió agotada, malhumorada y extrañamente distante durante unos días, pero lo atribuí a la fatiga del viaje. Incluso la recogí de la estación de tren con sus rollos de canela favoritos. Me besó en la mejilla como si estuviera besando una pared. El álbum se abrió lentamente, como si el teléfono también dudara. La primera foto era inofensiva. Ella en una sala de conferencias, con su etiqueta de nombre, café en mano. Pero la tercera. Era un selfie en el espejo de un baño de hotel, con el pelo suelto, el pintalabios fresco, llevando un albornoz de seda que no reconocí. Foto tras foto vinieron después. Ella tumbada en camas de hotel semidesnuda. Ella sosteniendo 2 copas de champán. Ella posando con una pierna juguetonamente extendida sobre el regazo de alguien, pero solo la mano de él era visible, descansando en la parte baja de su muslo. Y luego, una foto de ella y Jace. Vista completa, rostros sonrojados, sentados demasiado juntos en un bar de azotea, la mano de ella claramente debajo de la mesa, la cabeza de él inclinada como si le estuviera susurrando algo que solo era para ella. Me quedé helado, no enfadado, ni siquiera con el corazón roto, simplemente vacío. No sé cuánto tiempo estuve así. Finalmente, mi estómago se revolvió y corrí al baño del motel a vomitar. No era solo la traición. Era la facilidad, la confianza. Había guardado esto. No bien escondido, no enterrado profundamente. Como si una parte de ella quisiera ser descubierta o, peor aún, no le importara si lo era. Mis manos temblaban, pero seguí desplazándome. Las marcas de tiempo mostraban que no eran incidentes aislados. Ashbel fue hace 6 meses. Había fotos de un festival de cerveza 2 meses después. Luego una de solo 3 semanas antes de la fiesta en la playa. Lorna y Jace en un salón, sus labios en el cuello de él. No era una aventura, era una relación, y yo había sido el marido de escaparate, el accesorio que llevaba a los eventos familiares y a las cenas de Navidad. Me miré en el espejo agrietado, pálido y sudoroso. Parecía alguien que acababa de salir arrastrándose de una casa derrumbada. No la llamé. Ni siquiera lloré. Algo más frío se instaló dentro de mí, una especie de claridad entumecida. Esto no era un malentendido.
No fue un error de juicio. Era un patrón, un engaño deliberado y continuo. Y la peor parte, ella pensaba que nunca me iría, que no tenía agallas, que siempre aceptaría el insulto, me tragaría la duda y me quedaría callado. Así que decidí cambiar la historia. No con gritos o venganza, sino con la desaparición. Reservé un coche de alquiler, elegí una ciudad a 5 horas al oeste, un lugar donde no se le ocurriría buscar, un lugar con un subarriendo barato que pudiera pagar en efectivo. Dejé de compartir mi ubicación, cancelé todos los pagos futuros vinculados a nuestra tarjeta conjunta y metí lo poco que había traído en una bolsa de supermercado. No dejé una despedida. Le dejé exactamente lo que ella me dio. Silencio. Y, sin embargo, sabía que no permanecería en silencio por mucho tiempo, porque pronto pasaría de reírse de mi advertencia a darse cuenta de que lo decía en serio. Y ahí es cuando comenzaría el verdadero pánico. No revisé mi teléfono durante 2 días completos, ni una sola vez. Compré un teléfono de prepago en una gasolinera en las afueras de la ciudad, pagué en efectivo y metí mi teléfono real en un cajón del subarriendo que encontré a través de un tipo llamado Marvin, que apenas hablaba pero no hacía preguntas. El lugar era diminuto, un polvoriento apartamento de un dormitorio encima de una tienda de segunda mano abandonada, con suelos que crujían y una ducha que traqueteaba cuando el agua se calentaba. Pero era perfecto, porque nadie sabía dónde estaba. Y por primera vez en años, no me sentí observado, juzgado, medido. Simplemente era. En la tercera mañana, la curiosidad o quizá la debilidad se apoderó de mí. Saqué mi viejo teléfono, lo encendí y dejé que la avalancha me golpeara. 42 llamadas perdidas, una docena de mensajes de voz, docenas de mensajes de texto, no solo de Lorna, sino de su hermana, 2 de sus compañeros de trabajo, incluso su madre. El tono de los mensajes había cambiado por completo. Se había ido la burla o el desdén. En su lugar, confusión, pánico, urgencia. Everett, ¿dónde demonios estás? ¿Estás bien? Por favor, solo responde. Esto no es gracioso. Me estás asustando. Vuelve a casa. Tenemos que hablar. Sé que estás enfadado, pero desaparecer no es la respuesta. Uno de los mensajes de voz me dejó helado. Era su voz, temblorosa ahora, apenas por encima de un susurro. Yo. No sé lo que viste, pero te juro que no es lo que piensas. Por favor, Everett. Cometí un error. No puedes simplemente desaparecer. Vuelve a casa. Te lo explicaré todo. Explicarlo todo. ¿Qué diablos creía que se podía explicar sobre enrollarse con otro hombre? Una y otra vez, mientras yo pagaba la hipoteca, doblaba la ropa y escuchaba sus quejas sobre los plazos. Me quedé mirando la pantalla, viendo parpadear el pequeño botón de reproducción, y algo extraño me golpeó. No estaba disgustada porque lo sintiera. Estaba disgustada porque finalmente había hecho algo, porque había roto el papel que ella había escrito para mí, el marido silencioso y sin agallas que murmuraba preocupaciones de las que ella podía reírse con una copa de vino. Y resulta que mi marcha no estaba en su guión. Más tarde esa noche, apareció un mensaje que no llegó a través de la nube. Era de un número que no reconocí. Corto, al grano. Está intentando encontrarte. Le está diciendo a la gente que eres inestable. Dice que necesitas ayuda. Se me encogió el estómago. Respondí, ¿quién eres? Pero no hubo respuesta. Al día siguiente, mi aplicación del banco me bloqueó. Luego mi correo electrónico, y luego nuestra cuenta compartida de Netflix, de todas las cosas. Sabía lo que estaba haciendo. Intentaba recuperar el control, volver a tomar el volante. Pero esto es lo que no se daba cuenta, yo ya estaba a kilómetros de distancia. Había retirado mis ahorros, dividido la cuenta conjunta semanas antes del viaje a la playa y había hecho una copia de seguridad de cada foto y mensaje que encontré en un disco seguro. No iba a dejar que me acorralara con su manipulación esta vez. Estaba cansado de ser el chiste. Pero Lorna, ella apenas estaba empezando, porque unos días después, condujo hasta la casa de mis padres, llorando en el porche como una viuda, afirmando que había desaparecido en un episodio depresivo y les rogó que la ayudaran a traerme a casa. No sabía que yo ya les había contado todo. Mi madre abrió la puerta, con cara de piedra,
y dijo, si te quiere, te encontrará. Lorna no respondió, simplemente se dio la vuelta y se fue. Y pensé que ese sería el final, pero me equivocaba, porque esa noche alguien intentó forzar la entrada del subarriendo. La cerradura estaba rota. Nadie entró. Pero el mensaje era claro. No quería explicar. Quería borrar. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no podía simplemente desaparecer. Tenía que mostrar la verdad. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cerradura agrietarse lo suficiente como para saber que alguien había intentado entrar. Me senté en un rincón de la apretada sala de estar del subarriendo con un cuchillo de cocina sin filo en una mano y mi disco duro de respaldo en la otra, viendo cómo las sombras se arrastraban por las paredes como si tuvieran algo que confesar. No temía por mi vida, exactamente. Temía ser silenciado, ser enterrado bajo la versión de mí que Lorna ya estaba vendiendo al mundo. La narrativa del marido inestable. Era genial, sinceramente. Fácil de vender. Hombre tranquilo, temperamental, retraído, desaparece después de una discusión menor. Prácticamente se escribe sola. Y una vez que esa etiqueta se pega, todo lo demás se tiñe con ella. De repente, su traición se excusa como cuidado personal y mi huida se convierte en una crisis. Estaba pintando sobre su culpa con mi silencio, pincelada a pincelada. Pero yo tenía algo que ella no tenía, pruebas. Esa mañana, conduje 30 millas hasta el siguiente pueblo, encontré una cafetería con conexión wifi sin contraseña y creé una cuenta de Reddit nueva y anónima. No esta, una de señuelo. Una sin vínculos, sin migas de pan. Escribí con cuidado. No usé nuestros nombres reales. No mencioné ciudades ni fechas específicas. Simplemente conté la historia. Un marido descubre la aventura de meses de su esposa con su compañero de trabajo después de que ella se burle de su límite en un retiro de la empresa. Él se va sin fanfarrias, encuentra imágenes en una cuenta compartida de la nube y comienza a reconstruir cuánto tiempo había durado el engaño a sus espaldas. Y luego publiqué capturas de pantalla, cuidadosamente redactadas, pero innegables, ella riendo en el regazo de Jace en una habitación de hotel, los mensajes de texto donde le decía que se sentía más viva con él de lo que jamás se había sentido conmigo. El mensaje de voz donde me llamaba hablando y se burlaba de mis frágiles sentimientos. No editorialicé. No la insulté. Simplemente dejé que las capturas de pantalla hablaran, y gritaron. La publicación se hizo viral en horas. Empezó a ser tendencia en los subreddits de relaciones. Miles de comentarios. La gente no solo estaba enfadada por mí, estaban furiosos. Analizaron la manipulación, el abuso emocional, la forma en que ella convertía cada expresión de preocupación en debilidad. Algunos incluso reconocieron la dinámica de sus propias relaciones, y de repente ya no era solo mi historia, era la nuestra. Pero lo que no esperaba fue lo que vino después. Alguien envió la publicación a la prometida de Jace. Sí, estaba comprometido. Ni siquiera lo sabía. Su nombre era Mandy, y me envió un mensaje directamente a través de Reddit usando una cuenta desechable propia. Su tono era crudo, no de enfado, no de amargura, simplemente aturdido. No tenía ni idea. Dijo que se suponía que se casarían en 6 semanas y que pensaba que Lorna era solo una amiga. Me pidió el resto de las pruebas. Dudé, pero se lo envié todo, no por rencor, sino por piedad. Nadie merecía entrar en un matrimonio llevando una venda en los ojos que alguien más le había atado. 2 días después, Jace fue despedido de la empresa. Resulta que Mandy trabajaba en RRHH, en la alta dirección de recursos humanos. Y de repente, todo empezó a desmoronarse. La reputación profesional de Lorna, sacudida. Sus amigos en el trabajo la ignoraron. Las personas a las que una vez se jactó de enseñar a su marido a poner límites ahora se desetiquetaban silenciosamente de sus publicaciones. Intentó controlar la narrativa de nuevo. Publicó un vídeo lloroso en su Instagram privado hablando de traición y de una campaña maliciosa de alguien en quien confiaba. Pero los comentarios no fueron los que esperaba. Porque cuando las mentiras se desmoronan en público, no solo se agrietan, se hacen añicos. Y la gente recuerda quién se rió primero. Pero nada de eso me dio alegría. No hubo victoria en verla retorcerse.
ninguna satisfacción en ver su fachada colapsar. Porque mientras ella estaba ocupada remendando su imagen, yo seguía solo en un polvoriento subarriendo, preguntándome cómo demonios le había dado tantos años a alguien que me consideraba un chiste. Y justo cuando pensaba que había llegado al final, sonó el timbre. No un golpe, solo el único y agudo sonido de ese pequeño timbre estropeado que ni siquiera sabía que funcionaba. Miré por la mirilla. No era ella. Era alguien peor. El timbre volvió a sonar, esta vez más fuerte. Mi cuerpo se tensó como una trampa mientras daba un paso lento hacia la mirilla. Esperaba a Lorna. Estaba preparado para Lorna. El dramatismo, las lágrimas, quizá incluso la rabia. Pero lo que vi al otro lado de esa puerta deformada por el tiempo no era ella. Era un hombre que nunca había visto antes. De unos 50 y tantos, quizá principios de los 60. Chaqueta cara, maletín de cuero, el tipo de porte que decía, no llamo dos veces. Su coche, aparcado torcido frente al edificio, era un Audi negro con matrículas del gobierno. No abrí la puerta. En su lugar, abrí un poco la ventana y grité hacia abajo. ¿Puedo ayudarle? Al principio no levantó la vista, solo se ajustó las mangas, miró su reloj. Luego, finalmente, se giró y habló lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Usted es Everett Kane, ¿correcto? Dudé. Luego mentí. No. Lo vi por la ventana hace 20 segundos. No perdamos el tiempo. Debería haberlo ignorado. Debería haber cerrado las persianas y haber llamado a Marvin para cambiar las cerraduras de nuevo. Pero algo en su voz, tranquila, segura, quirúrgica, me congeló en el sitio. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta. Solo una rendija, lo suficiente para que sus siguientes palabras golpearan como un ladrillo a través de un cristal. Represento a un bufete de abogados privado que recientemente se ha interesado en la situación de su esposa. Dijo su esposa como si fuera un término técnico, como si Lorna fuera un archivo en un escritorio, no una persona que una vez lloró en mis brazos durante las tormentas eléctricas. No me interesa, dije, empezando ya a cerrar la puerta. Luego añadió, debería. Está presentando demandas por acoso, difamación digital, angustia emocional. Lo está nombrando a usted en una posible demanda. Me detuve. Él no se inmutó. Simplemente extendió un sobre de Manila a través de la pequeña abertura. Querrá leer esto con atención. Mis manos no temblaron al cogerlo. Deberían haberlo hecho, pero creo que estaba más allá de la adrenalina, más allá del miedo. Estaba a la deriva en algo completamente diferente. Un espacio donde la traición ya no dolía. Simplemente zumbaba como radiación de fondo. Se giró para irse. Sin discursos, sin amenazas, solo una última mirada por encima del hombro. Sabe, dijo, en mi línea de trabajo, vemos a muchas parejas destrozarse mutuamente, pero normalmente es más limpio cuando uno de ellos tiene alma. Luego se fue. Cerré la puerta con llave, bajé las persianas, me senté en la mesa de la cocina y me quedé mirando el sobre. No lo abrí de inmediato. Hice café, quemé una tostada, serví el café, me lo bebí frío. Luego lo abrí. No eran solo amenazas legales. Era un dossier completo. Fotos, transcripciones, publicaciones, una copia impresa de mi hilo de Reddit, anotada con bolígrafo rojo, notas de su terapeuta, aparentemente entregadas voluntariamente. Una carta de su abogado describiéndola como una mujer emocionalmente comprometida que se recuperaba del abuso psicológico de una pareja controladora. Esa última parte me hizo reír a carcajadas, una risa fea. ¿Controlador? Le había rogado que viniera a casa a cenar 2 veces por semana. Le había pedido que pasara menos tiempo con el hombre con el que me engañaba. Había pagado sus clases de pilates, editado sus ensayos de posgrado, esperado despierto hasta las 2 de la madrugada cuando perdía la noción del tiempo, y yo era el controlador. Dejé caer el sobre la mesa y lo miré como si fuera un animal muerto. No era solo un ataque. Era una reescritura. Estaba intentando darle la vuelta al guión, presentándose a sí misma como la heroína herida y a mí como el fantasma peligroso que acechaba su final feliz. Pero cometió un error. Subestimó cuánta verdad todavía guardaba.
No sabía que tenía grabaciones de su voz, conversaciones completas donde admitía haber mentido sobre su paradero. No sabía que tenía capturas de pantalla de ella burlándose de mí en chats grupales con sus compañeros de trabajo, llamándome patético pero leal, diciéndole a Jace que estaba demasiado asustado para irme, incluso si nos viera en una valla publicitaria. No sabía que ya había enviado todo eso a 3 amigos diferentes con instrucciones de hacerlo público si algo me pasaba. Ya no estaba jugando a la defensiva. Y no iba a dejar que me quemara para mantener caliente su reputación. A la mañana siguiente, le envié un correo electrónico directamente a su abogado. Solo una línea. Espero que su cliente tenga una buena explicación para esto. Adjuntos iban 7 archivos. Eso fue todo. Al mediodía, sonó el teléfono. Era Lorna. Número oculto. Respondí. Su voz era tranquila. No más risas. Everett, dijo, tenemos que hablar. No por correo electrónico. No así, por favor. No respondí, porque esta vez finalmente estaba listo para hablar, pero no en sus términos. Acepté reunirme con ella, pero no porque quisiera. No me quedaba curiosidad. Ninguna parte de mí anhelaba sus explicaciones o disculpas. No esperaba que llorara, confesara o se derrumbara por la culpa. Solo quería que me viera. No la versión de la que se burlaba a mis espaldas. No la versión que le vendió a su abogado, sino el hombre que finalmente dejó de rogar que le creyeran. Nos encontramos en un tranquilo restaurante a 2 pueblos de distancia. Yo elegí el lugar. Terreno neutral, en medio de la nada, sin multitudes, sin caras conocidas, solo mesas de formica, menús descoloridos por el sol y una gramola que no había funcionado desde la administración Bush. Entró 10 minutos tarde, llevando una blusa que recordaba haberle comprado para nuestro aniversario 2 años atrás. Eso solía significar algo. Ahora parecía un disfraz. Su intento de invocar la nostalgia, de conjurar calidez de las cenizas. Se sentó frente a mí, escaneando mi rostro como si ya no lo reconociera. No dije una palabra, solo deslicé una memoria USB sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. Quiero que veas cada archivo de esa memoria antes de decir una sola cosa. Esbozó una sonrisa tensa y amarga. Más publicaciones de Reddit, más historias retorcidas. Tu voz, dije con calma, está en 4 de esas grabaciones. ¿Vas a decir que eso también me lo inventé? No respondió. Su mano se cerró alrededor de la memoria como si pudiera quemarla. La guardó en su bolso y miró por la ventana, fingiendo estudiar el aparcamiento. No he venido a pelear, Everett, murmuró. Viniste porque te diste cuenta de que no voy de farol, repliqué. Se estremeció, luego se volvió hacia mí, con los brazos cruzados. Mira, yo. Sé que te hice daño. Cometí errores. Pero esto. Arrastrarme por el fango, hacer que me despidieran por poderes, poner a extraños en mi contra. Este no eres tú. Tú no eres así. No, dije en voz baja. Yo no era así. Pero tú sí. Eso le dolió. Vi cómo se le tensaba la mandíbula, sus labios se apretaban en una línea fina. No estaba acostumbrada a esta versión de mí, la que no tartamudeaba ni se encogía ni le daba el beneficio de la duda por costumbre. Metió la mano en su bolso de nuevo y sacó una carpeta de tamaño legal. La deslizó hacia mí. Retiro la demanda. Mi abogado aún no lo sabe, pero me aseguraré de que se haga. ¿Solo? Necesito que esto pare. No toque la carpeta. ¿Por qué?, pregunté. ¿Porque te sientes mal o porque la gente finalmente vio lo que hay detrás de tu sonrisa? Su voz se quebró un poco. Porque ya no sé quién soy. Asentí lentamente. Bienvenida al club. Nos quedamos en silencio durante lo que pareció un minuto entero. Solo nosotros 2, respirando entre los escombros que habíamos construido, ladrillo a ladrillo. Parecía que quería decir algo más, algo significativo, quizá redentor. Pero las palabras nunca llegaron. En su lugar, abrió la boca, la volvió a cerrar y bajó la mirada a la mesa. Deslicé un trozo de papel hacia ella a continuación. Esta vez, era mío.
Era el acuerdo de disolución finalizado. Sin pensión alimenticia, sin batallas judiciales prolongadas, solo una ruptura limpia. Todo lo demás ya había sido movido: fondos, muebles, activos digitales. Lo había gestionado semanas atrás. Todo lo que necesitaba era una firma. Lo miró como si estuviera escrito en otro idioma. ¿Ya? Sí, dije. Mientras estabas ocupada reescribiendo la historia, yo escribí un final. No lloró. Creo que una parte de ella quería, pero las lágrimas no salían. Quizá porque todavía no había aceptado del todo que el hombre sentado frente a ella ya no era suyo. Que su control sobre mí, emocional, mental, estratégico, finalmente se había roto. Lo firmó. Sin apretón de manos, sin abrazo, sin confesión de último minuto. Deslizó el papel de vuelta, se levantó y, sin otra palabra, salió del restaurante. Y me quedé allí un rato más, observándola a través del cristal, viendo a la mujer con la que una vez pensé que envejecería desaparecer en un coche que ni siquiera le pertenecía. Debía de habérselo pedido prestado. O quizá Hace se lo dio antes de que su mundo también se desmoronara. No me importaba. No importaba, porque esta vez yo no fui el que desapareció. Esta vez me quedé. Y ella fue la que finalmente entendió lo que se sentía al volver y no encontrar nada esperándola. Pasaron 2 semanas después de esa reunión final. No volví a saber de ella. Ni llamadas, ni correos electrónicos, ni últimos esfuerzos por reescribir el pasado o salvar su imagen. Quizá finalmente estaba cansada. O quizá finalmente había aceptado que no iba a volver. Ni esta vez, ni nunca. Pasé esos días reconstruyendo lentamente un ritmo. Me despertaba temprano, abría las ventanas del subarriendo y me sentaba en el balcón con una taza de café barato, viendo cómo la calle cobraba vida. No me apresuré a encontrar un nuevo trabajo. No me lancé a nada en absoluto, en realidad. Por primera vez en años, me permití estar quieto, respirar sin esperar la próxima disculpa que nunca llegó. No estaba curado, pero estaba sanando. Y entonces, una mañana, recibí un mensaje en mi teléfono de prepago. Era de un número desconocido. Hola, Everett. Soy Mandy. Espero que esto no sea demasiado raro. Solo quería darte las gracias. Mandy, la prometida de Hace, o más bien, exprometida. No esperaba volver a saber de ella. No estaba seguro de quererlo, pero su mensaje continuaba. Me salvaste. Lo que publicaste, lo que compartiste, me dio respuestas que ni siquiera sabía que necesitaba. Fue doloroso, pero me liberó. Y solo quería que supieras que no eres débil. Eres valiente de cojones. Me quedé allí releyéndolo durante varios minutos. No fue el cumplido lo que me afectó. Fue la claridad en sus palabras. Durante tanto tiempo, me habían manipulado para pensar que mi dolor me hacía frágil, que ser honesto me hacía patético, que poner límites era un defecto. Pero aquí estaba alguien que vivió una versión diferente de mi dolor, diciéndome que hacerlo difícil, marcharme, no me hacía pequeño. Me hacía fuerte. Terminó el mensaje con algo simple. Si alguna vez quieres hablar con alguien que lo entiende, estoy por aquí. Y por una vez, no dudé. Le respondí. Empezamos despacio, solo mensajes, luego una llamada telefónica, luego otra. No hablamos mucho de nuestros ex, no después de las primeras veces. Hablamos de música, de rutas de senderismo que a ella le encantaban, del tipo de vida que ambos pensábamos que habíamos perdido y que ahora, lenta y cautelosamente, estábamos reconstruyendo. Ella no era un clavo saca otro clavo. Yo tampoco era el suyo. Éramos algo completamente diferente. 2 personas que habían sido quemadas lo suficiente como para reconocer el calor cuando llegaba, honestamente. 3 meses después, dejé el subarriendo, me mudé a una nueva ciudad, acepté un trabajo como diseñador freelance, algo que no había hecho desde la universidad. Incluso adopté un perro, un mestizo terco y viejo con la cola torcida que me sigue a todas partes como si fuera la única persona que queda en la tierra. No sé lo que depara el futuro, pero sé esto. El hombre que estaba en esa playa, rogando por respeto y recibiendo risas a cambio, se ha ido. El hombre que se dejó convertir en una nota a pie de página en su propia vida, también se ha ido.
Y en su lugar hay alguien nuevo. Alguien completo. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer no es gritar, ni luchar, ni demostrar tu valía. A veces, lo más fuerte que harás en tu vida es marcharte y hacerlo de verdad.